Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Fabricio Aguiar Payán. Soy del CEA de Medellín, zona occidente. En la presente, expondré el informe técnico final sobre el seminario de especialización de equipos estratégicos en ciberseguridad, Red Teams y Blue Team. Para esa oportunidad tuvimos 5 fases, las cuales explicaré a continuación. Fase 1: marco legal en Colombia sobre los delitos informáticos y protección de datos personales. Etapas de pentest y herramientas y configuración del banco de trabajo. En la fase 2 fueron los criterios éticos y procesos legales sobre un caso de estudio que se entró a analizar el código de ética que nos rige a nosotros como ingenieros. En la fase 3, la formulación de estrategias de contención mediante el análisis de riesgo, vulnerabilidades en una, una infraestructura TI. Descripción de herramientas como software que se utilizó enfocado en el Red Teams y clasificación según los pasos de pentest. En la cuarta, tuvimos en cuenta entonces la formulación de estrategias de contención mediante análisis de riesgo y vulnerabilidades en una estructura. Etapas de mitigación de un ataque informático y medidas de indemnización. Bueno, y en la fase 5 las conclusiones y recomendaciones como tal. Es importante tener en cuenta que para fase uno se tocaron temas como el marco legal, fue la ley 1273 de 2009, la cual modificó el bloque constitucional para el momento, creando unos nuevos bienes jurídicos tutelados que se desglosaron en el transcurso del trabajo que se realizó o el proceso en el seminario. Uno de los más relevantes fueron los artículos 269A, 269E y 269I y 269J, que es como tal donde se están vulnerando esos derechos tutelados, donde se transgreden algunos bienes jurídicos. Desde la clasificación se debe entender que el bien jurídico tutelado, ya que este concepto rige los límites que tiene el Estado en el poder punitivo y las acciones lesivas ejercidas en contra del individuo sujeto de derecho que se pondrá en un proceso jurisdiccional. Es importante retomar esta parte en cuanto al convenio de ciberseguridad de Budapest, el cual se realizó el 23 de noviembre del 2001. Para su momento, Colombia no participó, no fue miembro de este convenio, creo que constitucional de Colombia, donde se establecieron nuevos delitos, los cuales en su momento se requerían o se necesitan y para la actualidad se aplican. Seguimos con la etapa como tal del pentesting, o sea, esa auditoría que se buscó para identificar las fallas de un sistema o un conjunto donde se integró de forma autorizada por parte del administrador o el dueño como tal de estas sistemas, y se aplicaron unas herramientas. Entonces explicaré un poco como las fases. Primero la fase de recopilación de información. Esta etapa inicial pues se buscó recopilar información donde es importante hacer como un test para verificar con el objetivo y el enfoque del análisis. Se realiza la consulta de los servidores más importantes y posibles críticos de la empresa en el momento del análisis. La primera etapa se debe realizar los acuerdos y pactos que serán establecidos por escrito. Es importante esa parte para dejar claro qué es lo que se va a auditar o sea, a analizar. Es importante eso y siempre se recalca en esos pactos o esos acuerdos. También los servicios que pueden y no pueden ser asociados a la auditoría y qué horas se puede realizar de pronto esas tests como tal. Es importante resaltar que entre más se recopila información en los sistemas, se va a tener una auditoría de hallazgos encontrados más profundos y más asertivos. Bueno, acá entonces en esta fase podemos utilizar esa herramienta que se llama NMAT o que se puede utilizar para escanear puertos y la de análisis de metadatos como lo que es la FOCA. Bueno,
En la segunda fase tenemos búsqueda de vulnerabilidades. En esta etapa posterior a la recopilación de información se inicia con la búsqueda de brechas de vulnerabilidades, se resaltan que se deben enfocar como son atacantes y buscar estrategias para explorar vulnerabilidades. Todo proceso está enmarcado en la ética profesional. Importante esta parte y bueno, en esta se utiliza una herramienta que es la Nexus para poder hacer una búsqueda eh, enfocada a la necesidad como tal de la persona a la cual se le está haciendo la auditoría. En el punto o en la fase 3 que es explotación de vulnerabilidades, ya en esa fase se ha detectado como tal qué se va a explotar, qué se va a encontrar y qué se va a acceder como tal y qué se va a sacar provecho al sistema. Esa etapa se ejecuta un exploit y se utiliza credenciales que se tuvieron para ganar acceso o escalar privilegios. Es importante. Estos ataques se hacen mediante una inyección MySQL para escalar lo que necesitamos como los privilegios en el sistema. Una herramienta muy destacada en esta fase es utilizar Metasploit. Bueno, la post-explotación, que es la fase que sigue, ya con esta información que se obtuvo en las otras fases, se puede realizar algunas técnicas de ingeniería social para ganar nuevos privilegios o realizar acciones. En esa fase busca obtener mayor parte de los privilegios del sistema, detectar brechas, controlar cómo está la configuración de los equipos y protocolos de red y los equipos y servidores sensibles que se puedan ser afectados. Es importante de pronto eso tenerlo muy presente. Y ya en esa fase como tal, fase de informe, al analizar todo el proceso o fase de recopilación, se busca la explotación o post-explotación. Se concluye que la presentación de los resultados de la auditoría al contratar este tipo de caso es enfocado a lo que en el momento el cliente necesitó y se busca tener como la necesidad de la corrección y el enfoque de proteger los activos de la empresa. Es importante de pronto entre esas herramientas vitales importantes para eso es crear como la conciencia en este momento y como futuros expertos que se apliquen unas herramientas que sirvan como tal para determinar y establecer qué es las fallas que estamos necesitando o estamos teniendo en el momento. Como se dijo anteriormente, las herramientas son Metasploit, un Nmats, OpenBats y hay unos servicios en línea muy importantes para trabajar que son el CVE o Exploit y DB, que son muy buenos para realizar ese tipo de, ¿qué? de sucesos o vulnerabilidades que están afectando como tal. Dentro de esto se realizó una configuración de un banco de trabajo, el cual se trabajó para tener como esa alta tecnicidad en la actividad. Se utilizó una herramienta VirtualBox y tres sistemas operativos como tal, Kali Linux, dos Windows 7, donde se realizaron ciertas pruebas para poder establecer y evidenciar que se podría hallar como tal en esta actividad de lo planteado en el diplomado. Bueno, es importante en este campo, ya llegamos como al proceso legal y ético. Bueno, dentro de esta segunda fase se miró criterios éticos y el proceso legal y análisis de un caso de estudio. Es importante resaltar que este caso se estableció como un contrato donde nos daban unos objetivos y nos dejaban como entredicho algunos aspectos que se encontraban que iban en contra o transgredían la, primero, transgredía el código de ética del ingeniero. Y segundo, iba en contravía de la norma establecida. Entonces, dentro de eso pudimos establecer y analizar de que
lo que indican algunas cláusulas, como se observó en el numeral 2 que se refiere de forma escrita a lo siguiente, decía datos concretos como datos chuzadas. Bueno, sabemos que eso va en contra de la ley 1276 del 2009, como referencia en el artículo 69 de la interceptación de datos informáticos, y se dejó como entredicho algunos aspectos que, como lo dice el código de ética, que nos inviste de credibilidad y profesionalismo en nuestro actuar a diario. Es un tema que produce de pronto algún tipo de, de que contravía a lo realmente esencia o que nos conlleva a nosotros en actuación diaria como profesionales. Y si de pronto llegase uno a firmar de pronto un tipo de contrato así, pues deja entredicho la necesidad como ir en contra al tema ético, y lo importante es que podemos estar inmersos en un proceso penal, lo cual nos puede afectar en algún momento. Se tuvo también en cuenta como en la fase 3 la formulación de estrategia y contenido mediante análisis de riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura TI. Importante que se aplicó según el enfoque Red Teams y se apuntó algunas evidencias en el trabajo, fue la clasificación como tal de algunas herramientas que se utilizaron en los pasos del pentesting. Como ya lo expuse anteriormente, estamos ante un sistema operativo Windows 7 con arquitectura A64, y lo posible que se asoció a un exploit donde se presentaron vulnerabilidades en el escalamiento de privilegios y se crearon usuarios con privilegios del administrador del sistema. Se resaltó en este aspecto que, pues, que Windows 7 finalizó en enero de 2020 como tal la actualización es la última actualización que hizo, entonces teníamos un sistema operativo desactualizado. En la información recolectada de los equipos que se hizo el análisis, se tiene un software de nombre Regetso, versión 2.3, y la instalación del equipo de arquitectura 64, que era una distribución de Windows. Es importante resaltar que la fuga de información se presenta por el software antes mencionado. Bueno, ahí se realizó como tal la verificación de la dirección IP de Kali Linux. Se verificó también la dirección IP de Windows 7 a arquitectura 64, y se encontró una fase de búsqueda de vulnerabilidades como tal, lo que se expresó ahora, que en la investigación RG 2.3, la versión 2.3, el cual se utilizó un protocolo HTTP y compartí archivos, se logró evidenciar que dentro de la búsqueda de alertas que tiene la página insectser.es, se logró evidenciar que en el año 2020 ellos detectaron ese tipo de vulnerabilidad y se estableció en el código 13432. Es importante resaltar que para esta etapa o clasificación del pentesting se debe tener un máximo de conocimiento del sistema auditado. Y se hizo un ejercicio realizando con NMAT, lo cual se realizó un análisis de puertos y el servidor. Y eso se dejó consignado como tal en el informe escrito. Importante de pronto la descripción de los pasos que se están evidenciando, como fue la fase de explotación de vulnerabilidades. Se procede a ejecutar la herramienta NMAT, la cual es diseñada con el fin de escanear puertos que estén abiertos, y se utilizó para realizar auditoría en tiempo real de los equipos conectados a la red. Se pudo evidenciar en el informe que desde Kali Linux, la dirección del sistema operativo de arquitectura, se realizó un PIN arrojando para verificar si estaba como tal conectado en la red. Eso se evidenció en el informe. Importante que se utilizaron algunos comandos para determinar si se encuentran conectados como tal en el sistema los dos equipos. Se buscó qué servicios o puertos estaban abiertos como tal en el grupo identificado como Workgroups,
Y se miró también en esa fase eh, como tal en el sistema qué privilegios se tenían como administrador con algunos comandos. Bueno, y la fase de explotación, en esa fase ya se tenía claridad de las vulnerabilidades, se aplicó como tal algunos comandos como para verificar la continuidad, los comandos o la aplicación en la máquina virtual de Kali Linux hacia la de Windows. Se procedió a detectar si la IP de la víctima en arquitectura se podía establecer conectividad y en esta parte se buscó datos de las vulnerabilidades del MS17010 ejecutando el Metasploit como consola y el comando como tal buscando esta vulnerabilidad se procedió a verificar en el sistema operativo con dicho herramienta y seguido a esto se analizaron algunas vulnerabilidades como el escaneo de comandos ser hosts y la dirección IP de la máquina atacada. Por otra parte, se capturó como tal de la máquina algunos puertos abiertos. En la fase del informe se entregó un análisis realizado donde se establecieron algunas vulnerabilidades o pruebas que se hizo de laboratorio em, con las máquinas virtuales. También se brindó un soporte en la falla y posibles nuevas vulnerabilidades para el personal del TI se incorporó como tal un informe técnico y se dejan los hallazgos posibles y las posibles soluciones encontradas en esta parte. Ya como tal en la fase 4 que fue importante para buscar de pronto estrategias como tal, se, se, primero se indagó y se hizo un ataque en tiempo real. ¿Qué se quiso con esto para mitigar los posibles ataques informáticos y medidas que se tendrían que establecer? Entonces se buscó como tal dividir esto como por etapas. Entonces la etapa preventiva, esa etapa se entiende que se recopiló información sobre tal em, cliente y se recopiló copias de seguridad de la información, aislando el sistema por completo para que la arquitectura de Windows 7 a 64 mirar si tenía algún tipo de soporte y analizar si se tenía actualizado el antivirus. El ingreso como administrador debe ser con claves robustas, las recomendaciones que se dio y bloqueo de cuando se tenga un número de intentos fallidos. Restringir la apertura de correos no relacionados a la empresa, verificar el acceso a los diferentes protocolos en red con el fin de ser restringidas el tráfico de información, realizar un análisis en la red con el fin de bloquear las direcciones IP que no se estén utilizando y los servicios que no se estén utilizando de deshabilitarse con el fin de que los puertos abiertos no sean escaneados. La etapa de detección fue importante porque entramos en esa etapa donde debemos interpretar los tipos de ataques, ya que conocimos estos, podemos comprender el alcance y realizar un monitoreo focalizado conservando un backup donde se evidencia el objetivo del ataque. Y en la etapa de recuperación se aplican en esta fase tres subfases, pues primero la mitigación, segundo la creación de planes de contingencia y tercero el control del sistema. Y la etapa de respuesta es importante ya que se realiza un informe donde se expongan los hallazgos y protocolos que se, que se siguió y dejando las observaciones y recomendaciones, clasificación de los datos procesados, la aplicación de controles, el no almacenar datos sensibles innecesarios, cifrar todos los datos sensibles cuando sean almacenados, cifrar todos los datos en tránsito utilizados, utilizar únicamente algoritmos y protocolos estandarizados y fuertes, implementar una gestión adecuada de claves, la pública y la privada, deshabilitar el almacenamiento de caché o datos sensibles, verificar efectivamente las configuraciones y parámetros de forma independiente, en esa parte, pues ya son las medidas que hicieron como tal para poder mitigar esa afectación.
Dentro de la ejecución del ejercicio de retens o medidas de ardenización se propuso implementación de componentes de control de acceso y realización del 100% de la aplicación. Se debe realizar el registro de límite de aplicación unidas, el cual se realizó mediante modelos de dominios, efectúa un registro de fallas. Importante eso, limitación de accesos API. Y en cuanto a la utilización de sistemas operativos, es importante resaltar entre lo que se encontró y lo que se recomienda es la aplicación de gestión de parches o uso debido de revisión y actualización de configuraciones. Contar con una aplicación segmentada y la cual provee reparación precisas y seguras entre mecanismos y accesos a clientes. Implementación de procesos automatizados, verificación de ajustes, configuración de entorno de desarrollo y producción y control de calidad. Esto debe ser muy importante. El control de acceso lógico también es verificar si el perfil de los usuarios que se utilizan se realizan las copias de seguridad de la información, definir los tipos de archivos que harán parte de las copias de seguridad, definir la programación de copias de seguridad. Bueno, ya como para culminar, ya se llegó como a las conclusiones que se querían eh, realizar o establecer con este proceso de aprendizaje. Entonces dice que dentro de esas conclusiones hay que tener en cuenta la ley de delitos informáticos en Colombia, es el medio por el cual el Estado cumple las cargas punitivas ante el desbordamiento comportamental de los delincuentes en sociedad. Eso es importante de pronto entrar ya a entender y a dimensionar a qué estamos enfrentados nosotros y cómo vamos a aportar a este proceso. Desde la perspectiva del uso de herramientas de monitoreo y análisis de los sistemas para mitigar las posibles causas y ataques diseñados bajo estrategias innovadoras. Es importante estar muy actualizados día tras día porque cada vez los ataques son más sofisticados. Entonces, los cuales mediante equipos de Blue Teams se ha logrado mitigar el desbordamiento delictivo y afectación de los activos empresariales. Lo expuesto en un informe detallado a las pruebas y ataques realizados a los sistemas de información con el fin de detectar brechas de inseguridad que podrían exponer algunos segmentos de información vital para la organización y hacer como el modo estratégico. Este trabajo nos brindó muchos conceptos técnicos y prácticas en el equipo Blue Team y Red Teams y aplicarlo como futuros nosotros profesionales en este ámbito. Y se finalizó estos métodos de busca las estrategias de las empresas consultoras para dinamizar una adecuada mitigación de los riesgos y proyectar efectivas soluciones. Dentro de las recomendaciones, experiencia forjada en este seminario, podemos recomendar que los procesos de seguridad informática en la organización deben ser tomados con mayor cautela y responsabilizar a los participantes en estos procesos, ya que los propuestos como profesionales en seguridad informática van enmarcados a que se coordinen la mitigación de los riesgos y propender por aplicar nuevas técnicas que abarquen la mayor protección e integridad de los activos corporativos. Lo antes expuesto es de forma general y seguido a ello hablaremos de pronto desde la praxis que fue aplicada en esta práctica y los hallazgos que deberían ser resarcidos para evitar fuentes de vulneraciones en la empresa consultante. Uno de ellos es la actualización de los sistemas operativos, ya que esto es un foco de inseguridad y que es muy probable que los ciberdelincuentes aprovechen estas fallas. Con la mitigación de problemas de identificación y análisis, lo que se presenta a nivel lógico de los sistemas, en cuanto al software, es importante que los antivirus estén actualizados y configurados asociados a la necesidad real. Es importante y esencial que se manejen herramientas de monitoreo en tiempo real para que mitiguen alertas IPS o IDS, las cuales se logren hacer una contención de eventos y buscar mitigar. Importante eso. La información es un activo importante que se recomienda utilizar algunos algoritmos de cifrado con claves públicas y privadas para así, en el momento de realizar las transferencias de datos, estos no estén expuestos a posibles interceptaciones y que sean modificados. Ya es
es como tal lo que nosotros realizamos en este trabajo arduo de 2 meses. Muy agradecidos con los equipos de apoyo y como tal los tutores de la universidad. Muchas gracias, que tengan un buen día.